esta oportunidad te presento este hermoso proyecto de Santa para Navidad. Me lo han pedido mucho, así que quise regalonearlos y darles este Santa. Les cuento que este Santa puede girar su cabecita, así que ustedes van a aprender a realizar ese proceso. También ustedes aprenderán a articular sus manitos y que pueda quedar en pie. Este hermoso proyecto también tiene su abriguito que ustedes si quieren lo pueden sacar porque está tejido aparte. Así también ustedes lo pueden ver por detrás con sus pliegues. Realmente me encantó el abriguito. Entonces vamos a empezar este hermoso proyecto. Esta primera parte ustedes van a poder realizar sus zapatitos que va unido junto con la pierna porque está tejido de una sola pieza y sus brazos. Entonces le voy a dar la lista de los materiales de la primera parte. No le voy a dar completo, sino que a medida que vayamos avanzando yo les voy a seguir dando los materiales. Para la primera parte de nuestro Santa vamos a utilizar el color negro, que es en hilo de algodón. Recuerde que siempre intento trabajar en hilo de algodón. Color mostaza, el color blanco y el color pistacho medio. Estos son los colores que yo utilicé para la primera parte. Obviamente ustedes van a poder escoger los colores que ustedes tengan en casa o con los que ustedes quieran tejer. Además, para la primera parte ustedes van a necesitar marcador. Si no tienen marcador pueden utilizar un hilo, tijeras, algodón sintético, una aguja lanera, un crochet del número 2. Aquí me quiero detener un poquito. El fabricante de este hilo me recomienda tejerlo con el número 3. Pero cuando nosotros tejemos amigurumis, no queremos que se nos vea el algodón sintético. Entonces, por eso disminuyo un número completo a 2 milímetros. También lo que vamos a utilizar va a ser alambre. Este alambre es forrado, pero es opcional. Quiere decir de que si ustedes no les gusta tejer con alambre, pueden utilizar un palito para que se sostenga su cabeza, o también pueden utilizar silicona, la barrita de silicona para que ustedes puedan sostener su cabeza. Pero el alambre junto con la silicona caliente nos va a permitir de que nuestro Santa pueda quedar en pie. Esa es como la garantía, ya utilizando estos materiales. Entonces, si ustedes deciden por no utilizarlo, entonces probablemente su Santa no quede parado. Bueno, empecemos entonces a tejer la primera parte de nuestro Santa. Bueno, vamos a realizar el zapatito y lo que primero vamos a hacer es 5 cadenas. Yo aquí lo anoté en la primera vuelta. Realizamos las 5 cadenas y en la segunda cadena vamos a realizar un aumento. Vamos a colocar un marcador. Luego del aumento yo voy a realizar 2 puntos bajos. Aquí tengo un punto bajo, 2 puntos bajos. Y hasta el momento tengo hasta este sector. Ahora me corresponde los 4 aumentos en el mismo sitio, que quiere decir que vamos a realizar 4 puntos bajos en la misma cadena. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a girar y vamos a realizar un punto bajo
y vamos a terminar con 2 aumentos. Aquí tengo un aumento y acá en este último voy a colocar el segundo aumento. ¿Ya? Aquí en vez de 4 aumentos debería decir que son 4 puntos bajos en la misma cadena, ya para que ustedes lo puedan allí arreglar. Vamos a hacer la fila número 2. En la fila número 1 se me olvidó decir que vamos a tener un total de 13 puntos bajos. En la fila número 2 vamos a iniciar con un aumento. Y vamos a ir escondiendo el hilo que se encuentra hacia atrás. Luego vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora nos corresponde 4 aumentos. Aquí tengo mi primer aumento, el segundo, el tercero y el cuarto. Ahora vamos a continuar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y vamos a finalizar con 2 aumentos. Aquí tengo un aumento y el segundo aumento. En esta fila voy a tener un total de 20 puntos bajos. Bueno, le estoy anotando el patrón para que ustedes puedan también aprender a leer patrones y las que saben leer también puedan ir anotándolo. Entonces, en la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, luego un aumento, es decir, 2 puntos en el mismo lugar, 3 puntos bajos, aquí tengo 1, 2 y 3. Y acá yo coloqué un paréntesis. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y acá tengo un signo por 4. Quiere decir que esto que está en paréntesis lo vamos a repetir 4 veces esto mismo. Entonces empezamos un punto bajo, un aumento. Esta sería mi primera repetición. Un punto bajo, el aumento, mi segunda repetición, un punto bajo, el aumento, esta es mi tercera repetición, un punto bajo y un aumento, mi cuarta repetición. Y ya completé lo que tenía acá en el paréntesis. Entonces ahora vamos hasta este punto, donde nos dice que tenemos que realizar 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Nuevamente nos encontramos con el paréntesis de un punto bajo y un aumento, pero esta vez lo vamos a repetir por 2 veces. Inicio con ustedes. Un punto bajo, el aumento, mi primera repetición, un punto bajo, el aumento, aquí ya tengo mi segunda repetición y en esta fila yo voy a tener un total de 27 puntos bajos. Vamos a realizar ahora la cuarta fila y vamos a comenzar con 2 puntos bajos. Aquí tengo 1 y 2. Vamos a seguir con un aumento.
ahora 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y recién les expliqué lo que significa cuando está en paréntesis. Yo lo voy a volver a explicar en esta vuelta, pero en las demás vueltas ya no, porque ya expliqué en 2 vueltas. Entonces comenzamos con 2 puntos bajos y un aumento. Y como está en paréntesis y multiplicado por 4, quiere decir que esto tengo que repetirlo durante 4 veces. Entonces voy a realizar mi primera repetición. 1, 2, el aumento. Esta sería mi primera repetición. 1, 2, el aumento. Mi segunda repetición. 1 y 2 y el aumento. Mi tercera repetición. Y 1 y 2. Y aquí tengo ya mi cuarta repetición. Luego voy a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora voy a realizar lo que está dentro del paréntesis, que son 2 puntos bajos y un aumento repetido por 2 veces. Entonces comenzamos. 1, 2. Acá tengo un aumento, mi primera repetición. Y acá 1 y 2, el aumento. Acá no tomé bien la hebra. Acá estoy realizando el aumento y esta sería la segunda repetición. En total tengo 34 puntos bajos. Vamos a realizar la quinta fila y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Seguido de un aumento. Nuevamente 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora voy a realizar lo que está dentro del paréntesis, que aquí no lo voy a explicar tanto porque ya explicamos en las vueltas anteriores y está escrito. Entonces, termino de hacer lo que está en el paréntesis. Luego voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y ahora realizo lo que está dentro del paréntesis, que serían 3 puntos bajos, el aumento, y como se repite 2 veces, voy a hacer exactamente lo mismo. 3 puntos bajos y el aumento. En esta fila yo voy a tener un total de 41 puntos bajos. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a dejar el hilo color bisón en suspenso hacia adelante. Pero antes de eso yo voy a hacer como que tomo una hebra, la dejo así en suspenso, dejo el hilo hacia adelante y cambio al color negro. Así. Este lo dejan suelto porque después lo vamos a rematar con el color bisón. ¿Y qué vamos a hacer ahora a continuación? Vamos a tejer el color negro 41 puntos bajos en bló. Y si se dan cuenta, cada vez que yo cambio el color, coloco nuevamente el número 1. Empiezo desde el número 1. Y en bló quiere decir
que vamos a tomar solamente la hebra que se encuentra por detrás. Entonces, yo tejo todas las hebritas, no tomo toda la hebra, solamente la que está por detrás y voy a tejer los 41 puntos bajos en blon. Ahora vamos a realizar la fila número 2 y número 3 y vamos a hacer los 41 puntos bajos en espiral. Vamos a seguir tejiendo en espiral, tomando toda la hebra. Entonces nos vemos en la fila número 4. La fila número 4 vamos a iniciar con una disminución. Esto es tomando las hebras por delante, solamente la hebra que se encuentra hacia adelante y la siguiente. Y acá tenemos una disminución. Luego vamos a hacer 8 puntos bajos. Yo ya tejí los 8 puntos bajos y ahora voy a realizar las 8 disminuciones. Así, una disminución, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 disminuciones. Ahora voy a hacer 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Luego de los 13 puntos bajos voy a terminar con una disminución teniendo un total de 31 puntos bajos. Vamos ahora a retomar el hilo color bisón, entonces esto lo voy a dejar ahora en suspenso. Tomo el hilo color bisón, lo coloco de esta manera. Y empiezo a tomar las hebritas que quedaron hacia adelante. Entonces tomo la hebra y voy a empezar a realizar punto deslizado. El punto deslizado es aquel que el hilo pasa por las dos hebras que se encuentran en el ganchillo. Así, de esta manera. Traten de que no les quede tan ajustado para que el zapato quede estirado. Entonces termino y les muestro. Bueno, luego que terminamos la última, nosotros vamos a cortar el hilo. Dejamos una hebra un poquito larga. Estiramos y vamos a pasar por esta hebrita tomando las dos. Voy a intentar hacerlo con el crochet ahí. De adelante hacia atrás el hilo. Ahora nuevamente el hilo de adelante hacia atrás y tomamos solamente la hebra que se encuentra por detrás. Ustedes lo pueden hacer con aguja. Y vamos a esconderla hacia acá adentro en nuestra hebra. Y recuerden que acá tenemos una hebra color negra que dejamos en suspenso y con esta nosotros le vamos a realizar un nudo ciego. Así, 2 veces o 3 veces en el mismo lugar. Ahora sí ya podemos cortar. Bueno, les quiero enseñar que yo corté un plástico que para mí es lo ideal, un plástico en vez de cartón, porque el cartón después si ustedes lo quieren lavar se desarma.
Entonces lo corté un poquitito más pequeño de lo que da la planta del pie y lo voy a colocar por dentro con silicona. Así, de esta manera. Intenten que no se les manche el tejido y ustedes van a colocar el plástico. Así. Luego que ustedes coloquen el plástico, este plástico le va a ayudar para que quede aquí parejo. Pero vamos a hacerlo un poquitito más resistente este lugar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente aplicando más silicona por todo alrededor, sin ensuciar el tejido. Cuando ustedes ya tengan esta parte lista, lo van a dejar secar. No tejan, porque si no se les va a deformar. Tienen que esperar que esto se seque y quede duro. Aquí yo anoté lo que hicimos recién con el hilo color bisón. Ahora vamos a realizar la vuelta número 5 con el color negro y vamos a hacer 31 puntos bajos. Entonces yo voy a realizar los 31 puntos bajos y nos vemos en la vuelta número 6. En la vuelta número 6 vamos a realizar 8 puntos bajos. Realizo los 8 puntos bajos. Ahora vamos a realizar 5 disminuciones. Aquí tengo una disminución, 2, acá 3, 4 y 5 disminuciones. Y vamos a finalizar con 13 puntos bajos y vamos a tener un total de 26 puntos bajos. Ahora vamos a empezar con la vuelta número 7, en el cual vamos a hacer primeramente 7 puntos bajos. Entonces yo comienzo con los 7 puntos bajos. Luego acá yo coloqué una media vareta. Ese es el símbolo de media vareta, una M y una V. Entonces tomo lazada y realizo mi media vareta. Ahora yo voy a realizar 2 disminuciones de medias varetas. Así, coloco lazada y tomo solamente la hebra que se encuentra por delante y me voy directamente hacia la segunda para tomar solamente la hebra que se encuentra hacia adelante, así de esta manera. Luego paso mi crochet y paso por los 3 hilos. Aquí tengo una disminución de medias varetas. Nuevamente tomo lazada, voy a tomar solamente la hebra que se encuentra por delante. En la siguiente hago exactamente lo mismo. Me quedan estas 3 y paso por ese lugar. Ahora yo voy a repetir una media vareta normal porque ya hicimos las 2 disminuciones. Ahora me corresponde la media vareta y voy a finalizar con 13 puntos bajos y cuando termine esta fila voy a tener un total de 24 puntos bajos. Bueno, luego que hicimos la vuelta número 7, vamos a dejar el hilo color negro en suspenso y vamos a tomar el color nude.
y luego vamos a realizar 24 puntos bajos en bloc. Entonces lo hacemos. Aquí tenemos el color negro. Yo voy a realizar como que voy a hacer el último punto, pero lo dejo allí en suspenso, el hilo hacia adelante. Tomo mi color nude de esta manera y paso por estos dos hilos. Ahí sí. Luego sujeto un poco. Y ahora voy a realizar 24 puntos bajos en bloc. ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar solamente la hebra que se encuentra por detrás. Entonces realizo estos 24 puntos bajos. Este hilo color nude que está en este sector no lo voy a esconder porque luego lo quiero rematar con este color negro. Entonces termino yo de tejer esta primera vuelta de 24 puntos bajos en bloc. Recuerden que cada vez que realizamos un intercambio de color, yo coloco nuevamente como número 1. Ahora yo voy a realizar la vuelta número 2 en la que vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución repetido por 6 veces y vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Entonces comienzo con ustedes. 1, 2 y una disminución. Esto lo voy a seguir repitiendo durante toda esta fila. Ahora lo que vamos a realizar es que vamos a retomar el hilo color negro y vamos a realizar los 24 puntos, pero en medias varetas. Entonces comienzo con ustedes. Aquí tomo esta hebra que nosotros dejamos cuando tejimos en bloc el color nude, levanto una cadena y voy a comenzar a realizar medias varetas por todo alrededor de esta fila. Así, de esta manera. Luego que terminamos de realizar las medias varetas, yo voy a finalizar con un punto deslizado y voy a cortar mi hilo color negro. Esto lo coloco ya hacia afuera para que podamos verlo. Y este hilo color negro lo vamos a rematar hacia acá adentro. Luego que tenemos los dos hilos hacia adentro, vamos a rematar con un nudo ciego que repetimos 3 veces para que quede bien sujeto. Y ahora viene la parte en que nosotros vamos a empezar a rellenar. Ya, aquí tengo mi pieza de mi zapato, voy a rellenar un poco, sobre todo como en la parte de la punta del zapato. Y yo voy a colocar un alambre que encontré. Este alambre es de cobre forrado. Y este alambre es de, acá dice 1.5 milímetros el grosor, pero como va forrado, allí está un poco más grueso. Si ustedes no tienen este alambre y quieren realizarlo con alambre, también les sirve el alambre galvanizado que ustedes tengan, que no sea tan delgado, pero tampoco tan grueso para que pueda así ser flexible. Bueno,
Este alambre es opcional, eso es importante. Si ustedes no quieren realizarlo con alambre, solamente con algodón sintético, entonces rellenan acá con suficiente algodón. Yo voy a seguir rellenando un poco para las personas que quieran realizar con el alambre para que puedan ver cómo vamos rellenando y vamos colocando el alambre. Si se dieron cuenta, acá en la puntita yo la doblé, la dejé como en forma de un zapatito. Y vamos rellenando. Bueno, volvemos a nuestras notas y vamos a seguir con el hilo color nude y desde el número 3 hasta el número 16, de la fila 3 hasta la 16, vamos a repetir los 18 puntos bajos. Yo inicio con ustedes a medida que les voy comentando algunos detalles. Y estos detalles son los siguientes, que cuando ustedes vayan tejiendo estas filas, es importante que ustedes vayan rellenando. ¿Por qué? Porque muchas rellenan al final, pero hay ciertas partes que quedan con más rellenos que otros. Entonces, lo importante es que quede un relleno uniforme. Y para lograr eso, necesitamos que a medida que vayamos tejiendo, no sé, tejemos unas 3 o 4 filas, rellenamos. Nuevamente tejemos 4 filas y vamos rellenando hasta llegar hasta la fila número 16. Ya, yo voy a seguir continuando y nuevamente les repito que el alambre es opcional para que ustedes no se queden con las ganas de tejer porque no tienen el alambre. Entonces, junten sus materiales y aunque no tengan alambre, ustedes en esta parte van rellenando con algodón sintético y lo rellenan bien relleno para que no quede como esa parte como suelta, como con poco relleno, con poco que quede poco firme. Eso también hace que nuestros trabajos no queden bien firmes. Entonces voy tejiendo hasta la fila número 16. Ya tenemos hasta la vuelta número 16 tejido los 18 puntos bajos y ahora vamos a la vuelta número 17 y para eso aquí tengo mi nota y vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir por 6 veces y vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Entonces, comienzo con ustedes. 1, 2 puntos bajos y el aumento. Y lo vamos a repetir por toda esta fila. 1, 2 puntos bajos y el aumento. Luego, en la vuelta número 18, vamos a repetir los 24 puntos bajos. Es decir, que en esta fila no vamos a realizar aumentos, solamente vamos a tejer punto sobre punto. Nos vemos en la vuelta número 19. Ahora vamos a realizar la vuelta número 19 y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento repetido por 6 veces y vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Comienzo con ustedes. El alambre se mueve para allá, se mueve para acá. Eso es lo bueno, que sea manejable. Entonces comienzo un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y el aumento. Y esto lo repetimos
durante toda esta fila, teniendo un total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 20 vamos a realizar los 30 puntos bajos, es decir, que no vamos a realizar ningún aumento, sino tejer punto sobre punto. Y como allí salía en la nota, luego que ustedes terminen los 30 puntos bajos, van a dejar una hebra un poquito larga y van a cortar el hilo. Entonces yo termino esta vuelta. Aquí estoy terminando y en el último punto realizo un puntito deslizado, corto mi hilo, dejo una hebra aproximadamente de unos 12 centímetros y corto. Ahora lo que vamos a realizar es el calcetín. Miren, aquí está el calcetín. Aquí yo utilicé un color mostaza. Recuerden que los colores que yo estoy realizando son colores que no son normales de Santa Claus, pero ustedes pueden colocar sus colores a elección. Ahora vamos a realizar el calcetín y para eso vamos a tomar un color que en este caso es el color mostaza. Realizo un punto corredizo y voy a levantar 6 cadenas. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, y a partir de la segunda cadena, es decir, 1 y 2, vamos a empezar a realizar medias varetas. Aquí tengo una media vareta, 2, 3, 4 y 5 medias varetas. Ahora yo voy a girar mi tejido, voy a levantar una cadena y voy a empezar nuevamente a tejer medias varetas, pero de aquí en adelante en bloc, es decir, tomando solamente la hebra que se encuentra por detrás. Igualmente 5. 1, solamente la hebra de atrás. 2, 3, 4. Y la última siempre se toma completa porque es mucho más difícil tomar una sola hebra. Nuevamente doy vuelta a mi tejido, levanto una cadena y empiezo a tejer las medias varetas en la parte trasera de las cadenas anteriores. Ahora nosotros vamos a tejer hasta que pueda rodear toda nuestra pierna. Así que yo voy a seguir tejiendo hasta que pueda cerrar justo, que quede justo, que no quede tan grande ni tampoco tan angosto. Así que yo voy a seguir tejiendo. Aquí ya completé todas las vueltas y se pueden dar cuenta, es justo como queda, ¿ya? Entonces ustedes tienen que ir midiendo y dejan una hebra larga para que nosotros podamos coser. Entonces esta hebra que está más corta la voy a esconder y esta hebra más larga les muestro cómo vamos a coserlo. Bueno, ya escondimos el hilo. Esto lo vamos a colocar de esta manera, lo vamos a centrar en la parte de atrás y vamos a empezar simplemente a unir cadena por cadena, nada más que eso, hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final es importante también que el hilo color mostaza lo rematemos junto con la bota color negra para que no se nos suba el calcetín. Ya una vez ya que está listo esta parte, ahí
vamos a abrir un poco la bota, la parte negra. Ahí. Y espero que se pueda ver bien. Y vamos a coser un poquito acá. No completo, solamente como en el par para que no se suelte el calcetín. Un par de puntadas más y estamos listos. Yo creo que con esta última es suficiente, entonces voy a anudar y voy a esconder mi hilo por dentro. Lo escondo por este lado y aquí también voy a intentar rematar un poquito también en este otro sector. Ahí. Realizo lo mismo, un par de puntadas, remato, escondo el hilo por dentro y lo corto. Ahí. Entonces ahora escondo mi hilo y voy a cortar este hilo. Bueno, así nos quedan las piernas y ahora vamos a realizar los brazos, ya que yo lo quise realizar que en el codo quedara flexible para que no nos quede como con los brazos abiertos cuando le coloquemos el abrigo. Entonces comenzamos con el color blanco. Como hemos estado anotando, en el brazo, la primera vuelta vamos a realizar un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Entonces ya tengo mi anillo mágico y empiezo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a cerrar este anillo mágico. Y ahora me corresponde aumentos en cada uno de ellos y voy a tener un total de 12 puntos bajos. Entonces empezamos aquí en este. Voy a empezar mi aumento, que son 2 puntos en el mismo sitio. Y así continúo con aumentos en cada uno hasta obtener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento repetido por 6 veces y vamos a tener un total de 18 puntos bajos. En esta vuelta es importante que ustedes escondan el hilo que se encuentra por detrás. Entonces comenzamos un punto bajo. En el siguiente un aumento y estoy escondiendo el hilo que está detrás para que no se nos desbarate. Un punto bajo y un aumento hasta terminar toda esta vuelta. Nos vemos en la vuelta número 4. En la vuelta número 4 y 5 vamos a repetir los 18 puntos bajos. Aquí voy a realizar la vuelta número 4 con ustedes. Y nos vemos en la vuelta número 6. En la vuelta número 6 vamos a realizar 2 puntos bajos. Quiero ir con ustedes porque esta vuelta se puede complicar un poquito. Entonces acá tengo los 2 puntos bajos y luego me sigue un punto popcorn de 4 varetas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tomar la lazada y voy a colocar acá una vareta en el mismo sitio, 2 varetas en el mismo lugar, 3 varetas
y nuevamente en el mismo lugar 4 varetas. Y voy a cerrar donde está el inicio, es decir, 1, 2, 3, 4. Aquí en el inicio yo voy a cerrar, lo dejo así, en suspenso. Voy a realizar la última nuevamente para que puedan ver bien. Creo que no se entendió bien. Entonces dejo esta última vareta en suspenso allí y cuento a partir de esta misma 1, 2, 3, 4, que es donde está el inicio. Coloco mi crochet y voy a unir con un puntito acá deslizado y voy a cerrar con una cadena. Y luego voy a hacer mis 15 puntos bajos. Si sumo todo, voy a tener un total de 18 puntos bajos. Entonces, voy a comenzar aquí en el siguiente. Voy a empezar con mis 15 puntos bajos. Bueno, y así se formó mi dedo pulgar y terminamos. Quiero explicar bien esta parte porque muchos me preguntan por esta vuelta cuando realizan el dedito. Entonces, si ustedes suman 2 más el punto popcorn, 3 más los 15 puntos, me va a dar el total de 18 puntos bajos. En la vuelta número 7, yo solamente voy a tejer 18 puntos bajos. Y también les voy a mostrar porque se puede también armar como una confusión en este lugar. Entonces tengo 1, 2 puntos. Este sería el tercer punto. Tengo que tomar bien las 2 hebras. Ahí estamos, 3. ¿Ya? Y luego ya no se complica. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos bajos. Ahora nos corresponde realizar la fila número 8 en la que voy a hacer 2 puntos bajos. Aquí tengo 1 y 2 puntos bajos, seguido de una disminución. Ya, aquí les muestro que está anotado. Ahí. 2 puntos bajos y la disminución es lo que hemos tejido. Ahora nos corresponde 7 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos, seguido de una disminución. Y ahora vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a mostrar nuevamente mi nota, que es lo que nosotros realizamos, y al final vamos a tener 16 puntos bajos. Luego vamos a dejar este hilo color blanco en suspenso y vamos a realizar un intercambio de color al color verde. Entonces yo voy a buscar mi color verde pistacho.
voy a realizar el cambio de color. Para eso yo voy a tejer de la siguiente manera. Voy a hacer como que dejo un punto bajo, pero lo dejo en suspenso y coloco el hilo color blanco hacia adelante. Es importante que quede hacia adelante. Y ahora yo voy a pasar el hilo color verde. Esta hebra que queda acá atrás, no se preocupen, va a ir después rematada con el color blanco que tenemos en este momento hacia adelante. Entonces aquí voy a empezar a tejer lo siguiente. Vamos a tejer en blow y vamos a tejer primero 2 puntos bajos y luego una disminución. Realizo eso primero. Entonces, recuerden que toda esta fila va en blow, es decir, la hebra que se encuentra por detrás. Aquí tengo un punto bajo, 2 puntos bajos y ahora voy a realizar una disminución. ¿Cómo voy a realizar esta disminución? Tomando la hebra que se encuentra por detrás, traigo el hilo, me voy hacia la siguiente por la hebra de atrás. Tengo 3 hilos en el ganchillo y paso por los 3 y allí está mi disminución. Ahora voy a realizar 6 puntos bajos, 1, 2, 3, aquí 4, 5 y 6 puntos bajos. ¿Ya? Que aquí está anotado. 6 puntos bajos. Ahora me corresponde una disminución. Nuevamente tomo la hebra que se encuentra hacia atrás y el de la siguiente. Tengo los 3 hilos en el ganchillo y paso por los 3. Ahora me corresponde los 4 puntos bajos y voy a tener un total de 14 puntos bajos en esta fila. Entonces yo realizo los 4 puntos bajos que me faltan. 1, 2, 3 y 4. Hasta aquí. Ahora me corresponde lo siguiente. Desde la fila número 2 hasta la fila número 10 yo voy a realizar los 14 puntos bajos. Pero antes de realizar esto yo voy a retomar el hilo color blanco y voy a realizar puntos deslizados. 16 puntos deslizados. Entonces este color verde lo voy a dejar aquí en suspenso para que no se nos confunda. Y ahora voy a retomar el color blanco con estas hebras que quedaron. Y voy a empezar a realizar puntos deslizados. Así, recuerden que los puntos deslizados no hay que ajustarlos mucho para que no se apriete mucho en ese lugar. Ahora, cuando yo termine el punto deslizado, voy a comenzar a rellenar un poco. Aquí ya realicé mi último punto deslizado y lo voy a unir con el inicio nuevamente con un punto deslizado. Corto mi hilo y este hilo con una aguja lanera yo lo voy a esconder hacia adentro. Y recuerden que tenemos el hilo que está por dentro color verde y lo vamos a rematar. Miren qué sencillo es. Lo colocamos hacia adentro. Aquí está, sin confundirnos, el color verde. Lo anudo. Recuerden que yo le hago 3 nuditos, puede ser 2 también. Y cortamos este hilo sobrante.
Ya. Ahora yo voy a rellenar un poquito nuestra mano, pero quería mostrarle porque en realidad el relleno en esta manito va a ir muy poquito. Aquí en esta parte donde está como el guante vamos a colocar más relleno y en el resto muy poquito relleno a medida que vamos tejiendo. Perdón, porque quiero que mi brazo no quede como tieso, sino que quede con movilidad. Miren, aquí tiene, miren, no tanto relleno incluso, está todavía como blandito. Aquí también tiene un poquito relleno y acá también muy poquito, ya porque quiero lograr que quede flexible. Entonces yo voy a ir tejiendo como les dije desde la fila número 2 con el color verde, desde la fila número 2 hasta la fila número 10 los 14 puntos bajos y nos vemos en este sector. Ya tenemos hasta la vuelta número 10 y lo que vamos a hacer es tejer hasta la esquina. Hasta la esquina, entonces no les digo cuántos puntos porque algunos tejen más parejito, otros como que se les ladea un poquito más el tejido. Entonces en mi caso yo estoy tejiendo 3 puntos bajos, a lo mejor ustedes van a requerir menos o más, pero lo importante es que tienen que llegar hasta la esquina. Vamos a levantar una cadena y vamos a realizar la vuelta número 11, que es cerrar con 7 puntos bajos. ¿Cómo hacemos esto? De la siguiente manera. Por eso es importante que ustedes vayan viendo y anotando. Entonces yo voy hacia el siguiente punto, tomo mis cadenas, mis 2 hebras y me voy hasta el que está acá, el anterior. Ahí, así, voy uniendo. Y acá tengo un punto. Ahora voy uniendo de cada lado 2 puntos. Coloqué muy poquito relleno. 3 puntos. 4 puntos. 5. 6 puntos y 7 puntos. ¿Ya? Ahora vamos a realizar la vuelta número 12. Miren, coloquen atención. Vamos a tejer en la vuelta número 12 14 puntos bajos en flow. En flow quiere decir por la hebra que se encuentra hacia adelante. ¿Cómo vamos a obtener estos 14 puntos? De la siguiente manera. Aquí recuerden que cerramos con 7 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Levantamos una cadena y vamos a tejer. Yo voy a tomar aquí una aguja para que ustedes puedan ver. Miren, vamos a tejer en flow, es decir, por la hebra que se encuentra hacia adelante, todas estas hebritas, y aquí vamos a sacar 7 puntos. Después vamos a girar y vamos a tejer por las hebras que se encuentran hacia la parte delantera. Al final vamos a tejer por todas las hebras sacando los 14 puntos. Entonces comienzo con ustedes. Levanté una cadena y me voy a la primera, que es como la que más cuesta, tomando solo la hebra delantera. Y acá tengo un punto bajo. 1. Nuevamente solo
la hebra que se encuentra hacia adelante, 2, de nuevo, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora yo giro mi tejido y me quedan unas hebras también en la parte delantera. Entonces aquí tengo que sacar las otras 7. Nuevamente la primera es la que más cuesta. Entonces aquí tengo 8. Tomo la hebra. 9, 10, 11, 12, acá 13 y la última 14. Entonces aquí ya puedo empezar a tejer en espiral. Aquí desde la vuelta número 13 hasta la vuelta número 17 yo voy a tejer los 14 puntos bajos. Ahora yo voy a comenzar con ustedes porque esta que es la primera como que cuesta un poquito. Entonces comienzo con ustedes. Esta sería la vuelta número 13. Aquí estamos ya llegando a la esquina, simplemente tenemos que ir girando nuestro tejido y seguir tejiendo los puntos bajos. Eso es todo en realidad, no es complicado. Entonces nos vemos en la fila número 18. Ya llegué hasta la vuelta número 17 y vamos a realizar la vuelta número 18 en la que vamos a hacer una disminución, 5 puntos bajos por 2 y vamos a tener un total de 12 puntos. Entonces comenzamos. Voy a comenzar con la disminución. Ahora voy a realizar los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Ahora voy a realizar otra disminución y voy a terminar con 5 puntos bajos. En esta fila voy a tener un total de 12 puntos bajos. Y en la fila número 19 vamos a repetir los 12 puntos bajos, es decir, vamos a tejer punto sobre punto. Aquí yo estoy tejiendo ya la fila número 19. Vamos a tejer la última fila, que es la fila número 20, y voy a tejer hasta que esté aquí en la esquina. En mi caso voy a tejer un solo puntito bajo para poder llegar aquí a la esquina y vamos a cerrar esto. ¿Cómo lo realizamos? Levanto una cadena y al igual como lo hicimos en este sector, yo voy a tomar puntitos de acá y puntitos del otro lado. Y voy a cerrar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ay, a ver, esperen. Y voy a realizar un punto deslizado, corto el hilo,
Les muestro aquí mi hojita, ya que coloqué en la vuelta 19 los 12 puntos bajos y la vuelta número 20 que realizamos recién con los 6 puntos bajos cerrando. Entonces les muestro. Y bueno, así queda la primera parte del video con sus zapatitos, con sus bracitos, y no se olviden de suscribirse al canal, de dar me gusta, de poder compartir, de activar la campanita de notificaciones para que les pueda llegar los demás videos que se van a ir subiendo de Navidad. Ya se acerca Navidad, así que